Buenas tardes a todos. Siendo viernes y a 2 días de empezar las clases presenciales en SANI, contamos con la presencia de 2 referentes en ciencia y medicina para que nos ayuden a entender cuáles son las precauciones que debemos tomar frente a la pandemia y también cuál es nuestra responsabilidad en la continuidad de la presencialidad. Ellas son la doctora Fernanda Biancolini y la científica María García Lay. Compartimos muchísimos años juntas de amistad, inclusive de trabajo. Y hoy las tenemos en SANI para que nos cuenten un poquito cuál es el punto de vista que tienen ellas con respecto a la pandemia. La doctora Fernanda Biancolini es cardióloga infantil del Hospital Casa Cuna y también del Hospital Materno Infantil de San Isidro. Es coordinadora de cardiología infantil del Sanatorio de la Trinidad Mitre. Fernanda participó en el armado de las recomendaciones de la vuelta a clases presenciales de los pacientes con cardiopatías congénitas. Fer, bienvenida a esta charla, bienvenida a SANI, y la verdad es que es un placer contar con vos. Gracias, Caro. Hola, María, y bueno, hola a todos y gracias por participar. Y también contamos con la presencia de la científica María García Lay, que trabaja en el Instituto de Investigación Europeo de Biología Molecular. María, bienvenida a SANI. Gracias, Caro, por la invitación y una felicidad total verlas por el Zoom desde tan lejos, a Fer y a vos. María, contanos un poquito cómo reaccionó la comunidad científica frente a la pandemia. Bueno, Caro, te cuento que eso creo que es uno de los pocos aspectos positivos que tuvo la pandemia. Cómo la comunidad científica, dejando egos de lado, se puso a trabajar toda básicamente junta para tratar de encontrar soluciones y de la manera más rápida posible. Estamos hablando de experimentos que llevan mucho tiempo y que requieren alta tecnología que tal vez no está en todos lados. Por ejemplo, el bloque europeo, aquellos laboratorios que tenían cierta tecnología que era necesaria, se unieron y hubo transferencia de muestras y de análisis de datos, así globalmente. Te hago una consulta, porque por ahí pasa que la gente tiene temor de vacunarse porque piensa que fue todo demasiado rápido, se dio demasiado rápido, surgieron estas vacunas en muy poquito tiempo. Contanos un poco cuál es tu punto de vista al respecto. Es totalmente entendible que la gente le tenga temor a una vacuna nueva. Creo que el principal problema es la falta de información. Cuanto más información demos y mejor expliquemos las cosas, la gente va a tener mayor seguridad. Las vacunas existen hace mucho tiempo y no hay que hacer ninguna propaganda respecto de los beneficios que tiene el vacunarse. Vacunarse es un deber social, es proteger no solo a nuestros hijos, y lo digo como madre, sino proteger a todos los chicos y a toda la gente, especialmente los vulnerables a enfermarse más que otros. O sea, es un deber social vacunarse. Cada vez que sale una vacuna nueva, como cada vez que sale algo nuevo, la gente va a tener temor. Y es cierto que en un año se desarrollaron 4 o 5 vacunas que están en el mercado en un tiempo récord. Las vacunas tardaron históricamente años en desarrollarse, de 5 a 10, y en un año tenemos 4 vacunas que se demostró que funcionan. Todo esto en tiempo acelerado porque estamos viviendo la pandemia hoy. Cada día que pasa es gente que pierde trabajos, que se enferma, que pierde familiares, y entonces no se puede perder tiempo. Ahora, ¿cómo se logra una vacuna en tan poco tiempo y una vacuna segura? Lo primero que hay que explicar es que no se tomaron atajos. No es que hay un compromiso de lo que es la seguridad, la bioseguridad o la falta de controles. Se hizo el mismo trabajo que se hace siempre, solo que lo hizo más tiempo, lo hizo más gente en menos tiempo. Y estamos cosechando, gracias a la tecnología y a la investigación científica de 20 años, hay una historia de más de 20 años de cómo hacer una vacuna y cómo hacer biología molecular.
estamos cosechando esa información y ese desarrollo. Por eso es que hoy por hoy podemos producir vacunas en un año que son eficientes, que funcionan y que no traen ningún peligro aparejado, todo lo contrario. Bueno, eso es sumamente importante, ¿no? Llevarle por ahí tranquilidad a la gente de se pueden vacunar, no es que se van a poner cualquier cosa, ¿no? Porque eso es, o sea, todo el mundo cuando empezaban a hablar sobre las vacunas, sí, yo no me la voy a dar porque la verdad es que no están presentados los papers y no sabemos realmente qué nos están poniendo. Esto que vos decís es buenísimo porque te trae tranquilidad, ¿no? Podés ir a vacunarte sabiendo que es lo mejor que podés hacer para terminar con todo esto que trajo la pandemia, ¿no? Con todo lo negativo que trajo la pandemia, porque como vos recién mencionaste, también trajo cosas positivas, que es esto de, ¿no?, que todo el mundo, toda la comunidad científica se unió en pos de buscar una solución a este caos que estamos viviendo desde hace un año y pico. Así que, buenísimo, Mary, muchas gracias. María, contanos cuál es tu experiencia desde lo que vos viviste en Europa, ¿no? ¿Cómo se manejó la pandemia allá, que seguramente fue totalmente distinto a cómo se manejó acá en Argentina? Contanos un poquito qué es lo que sabés de países como Francia, Inglaterra, Alemania, ¿cómo se manejaron allá? Bueno, una cosa que hay que tener en mente y que es importante es que la pandemia llegó a Europa antes de lo que llegó a Argentina, ¿no? Y también está la cosa estacional. Nosotros estamos viviendo ahora el invierno que ustedes todavía no empezaron. Nosotros arrancamos con la segunda ola e incluso la tercera, porque estamos con la segunda y la tercera superpuestas, y ustedes están saliendo del verano. O sea, mirar a lo que hizo Europa no es porque hay que mirar a Europa o a Estados Unidos porque ellos saben mejor, sino porque realmente venimos sufriéndolo de antemano. El invierno para una enfermedad respiratoria es duro. Si te fijas acá con los inviernos europeos, que realmente son más duros que lo que ustedes tienen allá, se llegó a casos de saturación de hospitales, donde ya no había más camas, casos como lo que se observó en Milán, o lo que se observó también en Madrid. Incluso en Alemania, que es uno de los países que tiene mayor número de camas de terapia intensiva, llegamos a saturación de hospitales. ¿Cómo manejaron los gobiernos y la comunidad europea en bloque frente a esto? Lo primero que se cerraron fueron los restaurantes, los bares, los gimnasios, los clubes, lugares donde uno se junta, ¿no? donde se juntan grupos. Eso es lo primero que se canceló. Se cancelaron eventos como el fútbol, deportivos, teatros, cines, por supuesto. Eso fue lo primero. Después, los negocios. Los negocios, tratando de dejar los negocios más pequeños, donde familias por ahí tienen que vivir de eso, siendo los últimos en cerrar. Pero llegó un momento donde también hubo que cerrarlos. ¿Qué fue lo último que se cerró? Los colegios. Los colegios se cerraron cuando realmente había saturación de camas en hospitales. Alemania cerró en la primera oleada, cerraron los colegios en abril y a mediados de mayo los abrieron de nuevo. Y más que nada se cerró el colegio porque no se sabía bien cómo funcionar. Una vez que lograron organizar protocolos de sanidad, los colegios se abrieron. De hecho, los colegios permanecieron abiertos para personal médico, padres enfermeros, madres que trabajan en supermercados y manejan ómnibus. Para toda esa gente que realmente tuvo que trabajar durante toda la pandemia, los colegios permanecieron abiertos. En Inglaterra y en Alemania, desde el 16 de diciembre más o menos, los colegios volvieron a cerrar. Por esto que les conté, cuando empezó el invierno, realmente los casos subieron muchísimo, sobre todo en Inglaterra, con la aparición de una nueva variante, que se comprobó que es 70% más contagiosa que las que venían circulando. Acá en Alemania los colegios otra vez cerraron y nos pidieron a los padres que no mandemos a los chicos al colegio, que los dejemos en casa,
pero aquellos que no tienen la posibilidad de dejarlos en casa, los chicos van al colegio. Desde el 16 de diciembre que se cerraron los colegios porque justo antes de las vacaciones de Navidad, acá entramos en vacaciones para Navidad hasta el 6 de enero más o menos, no hay clases. Y ahora, en esta semana, en el resto de Alemania ya abrieron los colegios y en Inglaterra están por abrir también ahora. El caso de Francia, jamás cerraron los colegios. El sistema francés mantuvo un toque de queda, mantuvo la gente que tenía que, a partir de las 5 o 6 de la tarde, necesitaba salir a la calle con declaración jurada, sin permitir reuniones de más de 3 personas, pero los colegios abiertos y los chicos van todos los días al colegio. Vos que entendés más cuál sería el riesgo de mandar a los chicos al colegio, ¿qué nos podés contar con respecto a eso? Te pregunto porque por ahí hay familias que quizás, no sé, tienen familiares de riesgo, entonces ponen esto, digamos, en duda, a ver si está bueno mandar a los chicos al colegio. ¿Cuál es el riesgo que por ahí uno asume diciendo, abran los colegios, los voy a mandar? La realidad es que cuando uno junta gente, el riesgo aumenta. Eso es un hecho y no se puede tapar, no vamos a contradecir un hecho. Ahora, si se toman los requisitos adecuados, hay protocolos de sanidad puestos en práctica, los chicos están con máscara, se ventilan las aulas, las maestras están con máscara y con cubreboca en nariz y también con la máscara. Estás haciendo todo lo correcto como para minimizar el contagio. Y si te pones a pensar, un chico que no va al colegio, no solamente, tal vez no se te enferme de COVID, pero se te va a enfermar de otras cosas. Incluso te puedo hablar de lo que yo veo en mi casa, de lo que cada padre ve en su casa, cómo cambian las actitudes del chico que no está en contacto con sus amigos, cómo empieza a tener desórdenes alimenticios, cómo ponen peso, cómo adoptan comportamientos sedentarios porque no hacen actividad física. Todo eso hace muy mal. Es algo terrible, ¿no? Porque quizás uno como adulto va a trabajar, sale, viene, medianamente continúa con su vida relativamente normal, ¿no? Pero los chicos no tienen un propósito, pasa que no, se levantan y no tienen un propósito de vida, o sea, quizás por ahí depende dónde vivía cada chico y demás. Acá, por ejemplo, en el caso de las Flores, quizás tenían esa posibilidad de ver 1 o 2 amigos, ¿no? Pero claramente no era lo que los chicos estaban necesitando para vivir normalmente. Entonces me parece que, como vos decís, el riesgo por ahí de no mandar a los chicos al colegio es mucho mayor, porque quizás no se enfermen clínicamente, pero sí se enferman emocionalmente. ¿Coincidís conmigo en eso? Totalmente, totalmente, y para lograr que un chico no se te enferme, hay que tomar las medidas necesarias y hay que actuar con responsabilidad. En cuanto vos ves que el chico está con un resfrío, ahora después cuando hables con la médica te lo va a explicar mejor, que el padre detecte eso y no mande al chico al colegio. Y en cuanto un colegio detecta un brote, se cierra el colegio o se cierra el grupo ese. ¿Ha pasado? ¿Qué pensás que en los colegios de Europa no hubo casos de COVID? Claro que hubo. Lo que se hizo fue controlar el outbreak, o sea, que no se siga reproduciendo y que evitar que la gente se siga contagiando. Se detecta el caso y se aíslan a todas las personas, se para esa clase y si es necesario se cierra ese colegio por 15 días. Exactamente. Eso es un poco lo que por ahí nosotros queremos comunicarles a los padres. Este va a ser un año en donde tenemos que estar muy flexibles, porque nos va a pasar varias veces en los que vamos a tener que digamos, cerrar y abrir, y eso es lo mejor que podemos hacer para que ellos, en realidad, para conservar o preservar la salud tanto de los chicos como de los padres, ¿no? Porque obviamente que si un chico se contagia acá, eso automáticamente lo va a transmitir en su casa, y también del equipo docente. Entonces, eso es algo que va a pasar, no es que vamos a decir, bueno, a ver, nosotros contamos con todas las medidas de seguridad habidas y por haber, y somos súper estrictos con eso.
pero la realidad es que nos va a pasar que va a venir un chico que quizás se contagió afuera el fin de semana porque salió, o nada, nadie está exento a contagiarse de COVID, pero nos va a pasar. Entonces ahí es donde tenemos que practicar la flexibilidad de decir, bueno, quizás 15 días vamos a seguir por Zoom, pero cuando termine, terminen esos 15 días, automáticamente volvemos nuevamente a la presencialidad. María, contanos, ¿a qué te dedicaste durante la pandemia? ¿Se modificó lo que venías haciendo a nivel laboral? Contanos un poquito sobre eso. Bueno, nosotros en ENBEL, que es donde yo trabajo, que es el Laboratorio de Biología Molecular Europeo, hacemos ciencia básica. Estudiamos la estructura de proteínas o de otras moléculas biológicas que tienen relevancia en funcionamientos vitales. Tenemos diferentes líneas de investigación y además brindamos servicios a toda la comunidad científica que necesita acceder a tecnología para hacer este tipo de estudios. Cuando se produjo la primera oleada, la comunidad científica se activó y empezaron a aparecer líneas de estudio en COVID que nosotros todavía no habíamos trabajado en eso, ¿no? Y tuvimos que empezar a trabajar en temas nuevos y ponernos a estudiar. O sea, la misma tecnología y el mismo tipo de estudios que venimos haciendo y que tenemos experiencia, pero aplicándonos ahora a este nuevo virus. Bueno, ahora no tan nuevo, ya lo venimos sufriendo desde hace un tiempo. Entonces, lo que nos pusimos a investigar, en particular en el laboratorio donde yo trabajo, es un grupo de proteínas que son particulares de este virus. Creo que la proteína más famosa del virus es la proteína Spike, que sale a cada 2x3 en las noticias, que es el antígeno principal, digamos, es cuando el virus infecta, la principal respuesta inmune tal vez es a esta proteína, a esta partícula del virus. Y es de hecho la que se usó para desarrollar la mayoría de las vacunas que existen ahora. Lo que nosotros estamos estudiando es otro tipo de proteínas que son indispensables para que el virus se replique, o sea, para que el virus pueda reproducirse. Y lo que estamos tratando de hacer es estudiar qué forma tridimensional tienen esas proteínas para poder diseñar drogas o químicos que se peguen a estas proteínas e inhiban su función. O sea, para poder desarrollar drogas que el día de mañana permitan que el virus no se reproduzca. O sea, uno no se va a enfermar más de COVID. Y eso es lo que estamos haciendo. Si uno compara el tiempo que uno tarda en descubrir una droga nueva para un tipo de grupo de proteínas, es un tiempo largo, o sea, mucho más largo que lo que se tarda en obtener una vacuna. Pero bueno, se está trabajando y hay muchos grupos que se están dedicando a eso ahora. Qué bueno, la verdad es que yo admiro enormemente lo que hacen porque así como nosotros solamente tuvimos que aprender a usar Zoom, ¿no? Para poder seguir trabajando y poder seguir llevando la educación a las casas de las familias, ustedes la verdad es que están haciendo un trabajo impensado, increíble. Así que gracias, Mary, gracias por todo lo que están haciendo por todo el mundo, ¿no? Eso es impresionante. Fer, contanos acerca de los síntomas que los padres tienen que tener en cuenta antes de mandar a los chicos al colegio, tanto en niños como en adolescentes. Bueno, Caro, mira, los síntomas en general en los chicos son diferentes que los del adulto. Están como muy arraigados el tema de que si uno tiene fiebre o tiene tos, tiene COVID, o si no huele, o si le cambia el gusto, tiene COVID, y esos son los únicos síntomas que se toman en cuenta. Eso es en la población adulta, y es verdad que son los síntomas más frecuentes. En la población pediátrica suelen presentar síntomas atípicos y que hasta pueden ser muy leves. Entonces es muy importante que los papás, ante cualquier síntoma, no lo menosprecien, y eso es una indicación para que el niño no asista al colegio, porque el objetivo acá es disminuir la transmisión. Todos entendemos que los papás necesitan ir a trabajar, todos entendemos que los chicos necesitan ir a los colegios para aprender, pero es fundamental que si no nos cuidamos entre nosotros, esto tiene que funcionar así.
Entonces, ante la menor duda, el chico tiene que dejar de ir al colegio y consultar a su pediatra o clínico, en el caso de adolescente, de cabecera, para ver la evolución de esos síntomas. En general se manifiestan con síntomas gripales, los habituales de la gripe. Pueden estar con un poquito de moco, alguna febrícula de 37,5, por eso digo, no menospreciar. Uno tiene como concepto que el pediatra te dice, si no tiene 38 no tuvo fiebre. Bueno, acá estamos frente a otra entidad. Entonces es importante que ante pequeñas liñitas de fiebre, malestar general del niño, la existencia de mocos, y muy importante, los cuadros gastrointestinales también forman parte de las manifestaciones de los chicos y los adolescentes. Estos se consideran como síntomas atípicos porque no pasan en el adulto, pero en realidad es bastante frecuente en esta población. Entonces esos también tendrían síntomas a estar alerta y a retirar al chico de la actividad escolar. En general, las manifestaciones suelen ser leves, los chicos suelen cursar esta enfermedad con síntomas leves. Hay casos de chicos que han tenido que cursarlo en la internación y que han tenido eventos más graves. Dicho esto, es muy poco frecuente. Nosotros, independientemente del manejo que tuvimos en la Argentina, los hospitales pediátricos no estuvimos saturados, y valga la aclaración de que en general la mayor parte de las infecciones virales se transmiten o por vía respiratoria o por contacto, y entonces al haber habido menos circulación de gente y menos aglomeramiento, también tuvimos menos de las infecciones comunes. Entonces, nosotros habitualmente, por nuestro lamentable sistema de salud, tenemos en invierno colapsados los hospitales y hemos tenido menor internación de otras patologías, como del virus sincicial respiratorio, que da las famosas bronquiolitis, porque los chicos han estado menos expuestos a otras cosas. Entonces, es importante no tenerle miedo a esto, porque teniendo las barreras necesarias, uno puede enfrentarse a la presencialidad y a la asistencia escolar. O sea, vos nos recomendás, o sea, yo le preguntaba recién a María con respecto a el riesgo, ¿no?, que por ahí los padres asumen al mandar a los chicos al colegio. Desde tu punto de vista, ¿considerás que son mucho más las ventajas que las desventajas? Bueno, como bien decía María, lo más importante es esta existencia de protocolos y que se cumplan los protocolos. Siguiendo las indicaciones, creo que los beneficios son mucho mayores. Como bien estaban hablando antes ustedes, los chicos han tenido muchos efectos colaterales por esto, desde chicos que les ha afectado el estado de ánimo, trastornos del sueño, trastornos alimentarios, chicos que han involucionado en pautas madurativas, como la retención de esfínteres, que no es menor, la existencia de nuevos miedos. Entonces, la interacción con los pares, hay una etapa donde la interacción es con los padres y con los primos y con los abuelos, y hay otra etapa en la que interacción es con los pares, y eso es así como, porque el humano es así, no porque uno lo dictamina de que el chico tenga que estar en el colegio solo para aprender estrictamente lo que nos enseñan curricularmente, sino que es parte del madurativo y del desarrollo, y todas estas pautas se pueden empezar a perder o a deteriorar cuando el niño entra en aislamiento. Lo mismo que nos pasa a los adultos, y los adultos lo sufrimos, imagínense los niños que se nutren de sus pares. Exactamente. Es la otra pata del aprendizaje. Entonces, cuando uno abre la puerta a otro, nunca está libre de exposición. Uno, cuando asiste a un lugar donde va a haber otras personas, se expone, y cuando abre las puertas a que alguien venga a su casa, se expone. Entonces, otro concepto importante es que nadie es culpable de llevar o traer un bicho. Todos estamos expuestos al virus. Esto es muy importante porque después a veces se empieza con, bueno, Pirulo se contagió y nos contagió. Todos estamos expuestos y todos podemos hacerlo. Yo trabajo desde que empezó la pandemia, trabajo con niños porque soy cardióloga infantil.
tomé las medidas de cuidado personal y de higiene personal, me usé mi mascarilla de la forma correcta, y no me contagié en el ámbito laboral. Y creo que, no lo sé porque tuve la suerte de no contagiarme, pero creo que tengo más posibilidades de cometer algún error vinculándome en un ámbito social y de entretenimiento que en un lugar donde hay protocolos. Cuando uno sigue y cumple las reglas, las posibilidades son menores. Dicho esto, nadie está exento y todos tenemos la posibilidad de contraer el virus. Lo importante es, como bien decía María, detenerlo en el momento justo. Si uno en el momento toma los recaudos y ese niño que pudo haber estado expuesto o que tiene mínimos síntomas, se aísla, la posibilidad de contagio al resto del grupo es menor. Y tendremos que estar, como bien decías vos, comprometidos a que por momentos no va a ser como era antes, y por momentos vamos a tener clases, y por momentos va a haber que suspenderlas, y es por el bien de todos, para que los chicos puedan tener su ámbito de vínculo, puedan tener su ámbito de aprendizaje y además puedan cuidarse de la enfermedad y de sus familiares. Como vos decís, nadie está exento, pero sí tenemos una responsabilidad muy grande con respecto a la presencialidad. Si nosotros queremos que la presencialidad continúe, tenemos que hacer las cosas bien, ya sea desde el cuidado, y ahora te voy a preguntar con respecto al uso de máscaras en niños, a ver cuándo es recomendable y cuándo no. Pero volviendo un poquito al tema, yo creo que la presencialidad depende de nosotros, depende de cómo nosotros manejemos esta nueva posibilidad que tenemos, ¿no? O sea, si yo entiendo que todo el mundo esté cansado y demás, porque de hecho todos lo estamos, pero es cuando no debemos claudicar, o sea, tenemos que seguir cuidándonos y no o sea, no sé qué opinan ustedes dos, pero tampoco es tan terrible, o sea, es higiene de manos constante, usar la mascarilla como corresponde, ¿no? Contanos, Fer, cuál es, o sea, la importancia de que la mascarilla esté bien colocada. Yo he visto gente por la calle y gente adulta, porque por ahí los chicos son más chicos, no conocen cómo usarlo correctamente, pero gente que usa la mascarilla, ¿no? Equivocadamente. ¿Y cuáles son las consecuencias? O sea, ¿por qué no sirve claramente el uso de la mascarilla mal colocada? Bueno, eso es muy importante. En general, se recomienda que los menores de 2 años no usen mascarilla. Esto es porque pueden tener dificultad para respirar, y muchas veces cuando empezó la pandemia hasta los bebitos los cubrían con una manta. Eso no es recomendable. En los niños mayores de 2 años y hasta los 6 años es recomendable que utilicen mascarillas si es que el niño lo tolera. Hay muchos niños que se pueden comprometer con esto y otros que no, y uno tiene que entender las limitaciones de los chicos. Y seguro que a partir de los 6 años es obligatoria la colocación de la mascarilla. Por lo menos esas son las ordenanzas en la Argentina. Si uno puede inculcarle a su hijo que la utilice, es buenísimo. Y es importante que lo utilicemos correctamente. La mascarilla tiene que cubrir la zona de la nariz y tiene que cubrir por debajo de la pera. Se ha comprobado que el riesgo baja muchísimo si nosotros estamos en lugares cerrados, utilizando la mascarilla ambas personas. Por eso es importante que ambos la utilicen. Si una de las personas la utiliza y la otra no, el que tiene posibilidades de contagiarse tiene más riesgo de contagio. Dicho esto, sabemos que en la población infantil va a ser muy difícil que estén todo el tiempo con la mascarilla. Hay regulaciones respecto a eso, pero sí las maestras van a estar protegidas con la utilización para no ser vector de transmisión, porque las maestras además sabemos que trabajan con varios grupos de chicos y en otras instituciones, no siempre tienen la posibilidad de solo trabajar en una institución, y eso es importante para que no funcionen como vector de diseminación. Entonces, bueno, obviamente cuando se aísle su burbuja deberán también aislarse las maestras de ese grupo, pero bueno, la idea no es que se evite 100% el contagio, porque lo tenemos latente en cada actividad que hacemos, no solo en los chicos yendo al colegio, sino evitar las grandes diseminaciones que se pueden producir, porque imagínense que no es una familia que se juntó con otra, sino es cada chico se vuelve a su casa y es una familia que replica. 100% compromiso de las familias
por más difícil y por más esfuerzo que conlleve, es el compromiso lo que nos va a permitir que esto se haga realidad. Y sigo pensando que los beneficios son mucho mayores que el esfuerzo que uno tiene que hacer. Se ha demostrado que el contagio por contacto es un poco más bajo que el persona a persona, con lo cual es la medida de distanciamiento, de ventilación y de la posibilidad de estar al aire libre, los métodos que mejor sirven, y obviamente el lavado de manos, el higiene de las superficies, pero eso nos lleva a otro lado, que es algo que debería hacerse siempre, ya que la mayor parte de los virus respiratorios, el virus sincicial respiratorio, influenza, tienen su componente respiratorio y su componente de contacto. Entonces vamos a disminuir también las internaciones por otros virus, y esto nos va a llevar a que no haya colapsos, no solo por el COVID, que es una más de las infecciones respiratorias que estamos viviendo hoy en día. Tenemos que comprometernos para que esto funcione, pero los beneficios son tan altos que es un compromiso que hay que tomarlo, y creo que cumpliendo los protocolos, ya les digo, en mi experiencia propia, uno cumpliendo los protocolos pudo seguir avanzando en su trabajo y seguir atendiendo y seguir adelante con las obligaciones y las necesidades que existen que tenemos todos. Perfecto, y esto también lo podemos trasladar a la familia chica, porque realmente no solo no mandarlo al colegio si los chicos tienen algún tipo de sintomatología, sino también no juntarse con abuelos, con tíos, primos, ¿no? O sea, yo creo que es una responsabilidad social muy grande la que tenemos que tener hoy en día. No es simplemente, bueno, se contagian de un resfrío, sino que no sabemos cómo puede reaccionar la otra persona. Entonces, me parece que la conciencia social y el sentido común en este momento es sumamente importante. No hay que subestimar a los chicos, hay que aprender de los chicos. Si uno viera cómo se toman en serio y cómo aplican las medidas, nosotros tenemos que aprender de ellos. Ellos se van a manejar de una manera. Si uno les está dando la posibilidad de ir al colegio y les está dando esa libertad y esa responsabilidad, ellos mismos van a obrar y van a cumplir los protocolos. Nosotros nosotros estuvimos sin clases, como lo contaba, fines de marzo hasta mayo. Cuando los chicos volvieron al colegio, una felicidad de poder volver al colegio con la máscara, no importa. Había responsables en cada clase. Lo más importante es airear el ambiente. Tenés 20 chicos o 15 chicos en una clase, estamos hablando de meses como octubre y noviembre, que acá es realmente frío, ¿eh? Estamos en el norte de Alemania, hace frío. Bueno, te pones 2 suéteres y se abren las ventanas. Y tenías los que eran los aireadores de la clase, que cada 10 minutos se levantaban, abrían las ventanas y te organizaban el protocolo. Hay que darles las herramientas a los chicos y los chicos mismos las van a cumplir y lo van a hacer. Fundamental la aireación y darle el rol ese al chico para que él pueda también desarrollarse y aprender. Están aprendiendo cómo manejar una pandemia. Para la pandemia de mañana, que ojalá no les toque, ellos van a estar mucho más preparados que nosotros. Seguro. Vos sabés que con esto que vos contás, Olivia, mi hija, que tiene 4 años, empezó el jardín, está feliz de ir al jardín, y lo mismo, ¿no? Ella ya está acostumbrada al uso de máscara cuando sale de casa, y tiene 4 años, no estamos hablando de alguien que tiene 6 o que no, tiene 4 años, y ella durante el tiempo, digamos, que está dentro del aula, ella se pone su mascarilla, y cuando sale al patio sabe que se la puede sacar. Pero es automático, o sea, es algo que los chicos, como vos decís, no hay que pensar que no van a saber cómo manejarse. La realidad es que los chicos, yo creo que en alguna manera lo sufrieron tanto el año pasado, el hecho de estar adentro, que aprendieron a toda velocidad cómo cuidarse para poder salir. Con lo cual esto que vos decís me parece que es importantísimo, no lo subestimemos. Verdad, nosotros no teníamos la experiencia del colegio porque no estaban yendo, pero es verdad que a la consulta de pediátrica, yo cardiología infantil específicamente, pero son todos pediátricos, no hay un solo niñito que haya venido sin barbijo y que se haya quejado para sacárselo, porque uno entendería que la conducta más natural es que se enojen y quieran sacárselo.
nada, felices de mostrar sus diferentes dibujitos que tenía su barbijo, y lo tomaron con mucha más naturalidad, más naturalidad eso que el no ir al colegio. Así que me parece clave lo que dijo María. Totalmente, y además también me parece como uno como adulto se los transmite a los chicos. O sea, si vos le vas a transmitir que es una tragedia usar el barbijo, es una tragedia todo esto que está pasando, el chico lo va a vivir realmente como una tragedia. Ahora, si vos le empezás a enseñar a que miren lo positivo o realmente que bueno, es lo que nos tocó y que tenemos que aceptarlo, quizás también los chicos lo toman de otra manera. Nosotros tenemos una carga enorme y muchas veces se la transmitimos a los chicos, ¿no? Que no tienen nada que ver y que quizás ellos mismos tienen su propio concepto de las cosas y sin embargo estamos como condicionándolos. Así que me parece esto que decís también es fundamental, que las familias acepten esta situación y que se lo trasladen como, bueno, es algo que nos tocó, ¿no? Y que tenemos que surfear la ola, tenemos que pasarlo y lo vamos a pasar siempre y cuando hagamos las cosas bien, o sea, hagamos lo que tenemos que hacer, que es cuidarnos en este momento. Bueno, como para finalizar esta charla que me parece súper enriquecedora, si querés, María, decinos un mensaje final como para quedarnos después de todo lo que estuvimos charlando, un mensaje para cerrar esta charla. Creo que lo principal es no frente a la pandemia, sino frente a la vida, es miedo no, información sí, responsabilidad social, vacunarse. Tengo desconfianza, tengo inseguridad respecto de la vacuna. Todos tenemos algún médico al que le confiamos, algún bioquímico que respetamos. Informémonos, preguntémosles cuál es el beneficio de la vacuna y vacunémonos. Gracias, Mary. Fer, decinos, a ver, contanos cuál sería tu cierre, tu mensaje final de esta charla. Bueno, muchas gracias por la invitación y por compartir con dos queridas amigas. Yo creo que de todo lo que acabamos de charlar saco algo que es más importante, que esto es un compromiso de todos. Esto es un compromiso de todos. Tiene que funcionar y va a funcionar si todos somos conscientes de lo que estamos viviendo. Yo coincido que la educación no es algo que se pueda dejar de lado como pasó hasta ahora. Creo que no se puede volver atrás y volver a vivir lo que vivimos antes. Creo que fue algo a los que tuvimos que aprender a llevar, y en el proceso se llevó a la educación. Entonces, ahora que estamos en otra situación, tenemos que comprometernos todos como familias por el bienestar de nuestros hijos, para que esto vuelva a los chicos a las aulas y que pueda seguir adelante. Así que apoyo también que nos vacunemos, que nos comprometamos a salir todos de esto juntos. Gracias, Fer.